¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de Historia para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y para eso ya nos acompaña la maestra Verónica Hernández. Bienvenida. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues muy bien, muy emocionados, con ganas de ya empezar esta clase, pero antes vamos con ajo listo para lavar nuestras manos. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Vero, veo que ahora vienes vestida de la India y eso me da la idea de que esa es de la civilización que vamos a hablar el día de hoy. Me imagino que el vestido te da una idea, pero recuerda que debemos abrir nuestra mente para derrumbar nuestros pensamientos viejos y limitados y alimentarlos con el entendimiento de la historia y el paso a paso de la humanidad a través de sus diversas civilizaciones, cada una tan fascinante, única y cambiante a través de los años. Yo ya quiero comenzar con la clase. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Pues iniciemos. Han abordado varias civilizaciones antiguas. En estas dos últimas clases nos abocamos a la parte oriental del globo terráqueo, puesto que los humanos también construyeron historia en el oriente y no solo en el occidente. Exacto. Y hemos visto Mesopotamia, Egipto y China. Pues hoy nos dedicaremos a analizar la historia y las características de la civilización agrícola que se desarrolló en la India, en las riberas del llamado río Indo, en Asia Meridional. ¿Y qué vamos a necesitar para esta clase? Pues nuestros básicos, el libro de texto de historia, tu cuaderno o libreta y un lápiz o pluma. Perfecto. Pues espero que ustedes ya estén atentos en casa y que ya tengan su material listo. Hablar de la civilización india es sin duda referirse a una de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad, cuya herencia sigue haciéndose presente en la sociedad india actual y en muchas otras partes, a través de su religión como el hinduismo, el budismo o incluso a través de la propia lengua que hablamos. ¿Que hablamos nosotros, el español? Así es, en efecto. Fue traído por los españoles a nuestro territorio y forma parte de una familia lingüística más amplia llamada la indoeuropea, a la cual pertenecen lenguas como el latín, el griego y el germánico antiguo. Entonces, ¿significa que esas lenguas tienen orígenes parecidos? Así es. Resulta que estas lenguas estuvieron emparentadas con el sánscrito, una de las primeras lenguas habladas en la India antigua. Así pues, gracias al parentesco existente entre el sánscrito, el griego y el latín, lenguas modernas que derivan de estas, como el español, resultan ser primas lejanas del hindi, el panjabi, el bengali, el gujarati, que se hablan en la actual India. Eso no me lo hubiera imaginado jamás. Y cada civilización antigua que revisamos es un gran descubrimiento. Nos permite saber cómo se van transformando las cosas a lo largo del tiempo y cómo los conocimientos se van transmitiendo de generación en generación, así como de cultura en cultura. Así es, María.
Y esos cambios que mencionas suelen darse a través de muchos años. Pero vamos a empezar por el principio. Si no, no entendemos bien cómo va esto de la historia. El principio me imagino que será como en el Neolítico, como en todas las demás civilizaciones, como un poco de semillas, agua de ríos cercanos y entonces agricultura descubierta, ¿cierto? En efecto, María, todo inicia en el Neolítico, cuando diversas personas se agruparon en aldeas cerca del río Indo. Y ya sabes, con el paso del tiempo van creciendo estas aldeas. Ujú. ¿Y esto más o menos cuándo ocurrió? Si vamos a su libro de texto de historia, en la línea del tiempo de que aparece en la página 36, ustedes pueden observar que el origen de la civilización en la India se remonta al año 3000 a.C., con la aparición de las llamadas culturas del Valle del Indo, que tenían dos ciudades importantes, Harappa y Mohenjo-Daro. ¿Ciudades como las de nosotros? No como las ciudades que conocemos, pero sí ciudades con un gran desarrollo para esa época. Imagínate, ya contaban con canales, bombas de agua, desagües y drenajes. Y es que estas ciudades fueron levantadas en una planta cuadriculada. Bueno, incluso podían abastecer de agua a toda la ciudad. ¡Qué impresión! Drenaje, ese que es tan importante para evitar inundaciones aún en nuestras ciudades. Te digo, son ciudades avanzadas para su época. Y deja que te cuente sobre cómo tenían ordenadas sus casas. Primero que nada, las construían de adobe y las fueron ordenando en cuadrículas. En su ciudad tenían talleres, molinos, graneros y puertos comerciales. Muy ordenada los del Valle del Indo. Bueno, ¿y entonces ellos también se dedicaban al comercio? Claro, recuerda que con el excedente de la producción agrícola y de la domesticación de los animales, les quedó para comerciar. Es más, se sabe que intercambiaron lino y algodón con civilizaciones mesopotámicas. Entonces, ¿esta civilización coincidió con la mesopotámica por algún tiempo? Sí, y te cuento que también le rendían culto a una diosa de la fertilidad, pues tenían que asegurar sus cultivos como el trigo, la cebada, guisantes, legumbres y el algodón, cultivos que se encuentran aquí por primera vez en la historia. Entonces, el trigo, la cebada y el algodón vienen de la cultura del Indo. ¿Y por qué le rendían culto a una diosa de la fertilidad? Así es, María. Y bueno, con respecto a tu pregunta, la zona donde ellos se asentaron es una región natural de sabana y estepa. En algunas zonas, por lo que hay periodos en el año en que llueve mucho y hay otros en el que el sol es sofocante. Entonces, esta relación cíclica entre lluvia y sol extremo hacían que sus creencias se desbordaran sobre la fertilidad. Pero bueno, no ha sido la única civilización que venera la fertilidad, si pensamos en que necesitamos de la agricultura y el agua para sobrevivir. Claro, siempre la importancia de la agricultura. Sin ella seguiríamos siendo nómadas. ¿Y qué tanto perduraron las culturas del Indo? Más de 1000 años. Pero finalmente desaparecieron entre el año 1700 y 1500 a.C. ¿Desaparecieron? ¿Pero por qué? Bueno, no es que hayan desaparecido, más bien abandonaron la ciudad y algunos historiadores consideran que fue debido a los cambios climáticos y los grandes periodos de sequía de la zona, los cambios en el curso del río y sus afluentes, la desaparición de la red comercial y la invasión de una cultura indoeuropea llamada los arios, que entró por las montañas del noreste de la India, conduciendo sus rebaños de ganado vacuno. Eso de las invasiones no suena nada bien, nada. Precisamente, las invasiones indoarias marcan para muchos historiadores el inicio de la historia de la civilización india. Y esto porque es a partir de ese momento que aparecen registros de su escritura. Entonces, ¿cuál es el momento correcto? Digamos que no hay un momento correcto, sino más bien movilización de personas y apropiación de tierras. Y eso fue lo que ocurrió. Aproximadamente hacia el año 2000 a.C., tribus indoarias llegaron a la India, procedentes de la región de Afganistán.
donde habían arribado después de muchos siglos de nomadismo, tomando así el control de gran parte de la India. Y entonces, si los del Valle del Indo abandonaron su ciudad, ¿esta cultura cómo se llamó? Excelente pregunta. Es la cultura védica. Es la cultura semilla de la actual India, aunque los del Valle del Indo formaron una nueva civilización llamada Drávida. ¿Y los de la cultura védica dejaron de ser nómadas al llegar a la India? Pues es una cultura organizada en tribus nómadas. Al inicio se caracterizaron por ser pastores y ganaderos, muy relacionado con la domesticación de animales. Incluso poco a poco se convirtieron a su jefe de tribu en rey, así que no tardaron en volverse sedentarios. ¿Estos arios también van a tener reyes? Pues sí, la diferencia es que estas pequeñas monarquías llamadas jánapadas elegían a sus reyes. O sea que votaban por sus reyes. Sí, pero solo los nobles, por lo que el puesto del rey no era hereditario. Ah, que esa es una diferencia con las otras civilizaciones. Así es, aunque dejan de serlo, no deja de ser que solo los nobles tengan la posibilidad de elegir a su rey. De hecho, esto se nota también en su lengua sagrada, el sánscrito, una lengua que solo lo podían leer las clases altas. Incluso su nombre, Arya, significa noble. Y si esta lengua sagrada era solo para la nobleza, ¿cómo la hacían los de la clase baja para comunicarse? Los de la clase popular empezaron a comunicarse con una variación del sánscrito llamada Pali. De estas dos raíces viene lo que comentábamos al principio. La primera, el sánscrito, que es la raíz del español, y la segunda, el Pali y Prákrito, que son raíces del hindi. ¿Y solo se comunicaban de manera oral o al igual que las otras civilizaciones desarrollaron un sistema de escritura? Como toda civilización, se dieron cuenta de la importancia de comunicarse de forma escrita. Su sistema se llamaba Brahmi. Y así como la escritura fenicia tenía bases silábicas, pues también el Brahmi. Tal vez por eso tenga relación con el español, pues son una civilización indoeuropea y si el Brahmi es silábico, el fenicio también, y pudieron tener relación, porque recuerdo que la escritura fenicia tiene relación con el griego con el latín con nuestro actual alfabeto español, y así nos podemos seguir. Excelente reflexión, María. Pasemos ahora a platicar un poco de su religión. ¿Recuerdas que habíamos comentado que están los arios y los drávidas? Sí. Bueno, los drávidas y los arios mezclaron sus creencias, pues creían en seres como Brahman, formado así como lo conocemos en el hinduismo. La actual religión de la India. Así es. Los arias de esta unión religiosa dieron paso a la escritura poética sagrada, que se plasmó en los llamados himnos védicos o pertenecientes al Veda o conocimiento revelado. ¿Eran algo así como sus escrituras sagradas? Exacto. Estos himnos se reunieron en 4 diferentes colecciones, por lo que se habla de los 4 Veda. Y también rescataron algunas leyendas babilónicas, como la de la construcción del arca para sobrevivir a un diluvio. ¿Te suena? Totalmente. Como que ya he escuchado esta historia en otras civilizaciones. Para que no te quedes con la duda, puedes preguntarle a algún familiar sobre el arca y el diluvio. Y verás cómo esta historia tiene relación con Mesopotamia y la India. En fin, ya con la comida garantizada, gracias a la fertilidad de las tierras, por el agua de los ríos, y la gente tenía más tiempo de pensar y establecer dioses para los fenómenos naturales, como el Dios, aunque dejaron de creer en él para darle mayor importancia a Indra, dios de la lluvia y el rayo. Ya sabes, el amor por el agua. Tuvieron varios dioses para cada fenómeno y elemento natural, como Agni, dios del fuego, que también era un elemento natural importante para ellos, pues significa pureza. El fuego siempre al lado del hombre, otro elemento que le permitió evolucionar. Entonces eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses. Así es, pero te cuento otro secreto. Dios está relacionado con Zeus, dios de los griegos,
y con nuestro Dios, pero eso es otra historia. Ya me dejaste con curiosidad de saber mucho más. Siempre puedes investigar. Mientras te cuento que las vacas eran sagradas para ellos y las serpientes las relacionaban con el mal. Otra vez, ¿no te suena eso de la serpiente relacionada con el mal? Definitivamente, las civilizaciones se relacionan a través de sus creencias. Quizá tenga que ver con esa transición entre el nomadismo y el sedentarismo. Y bueno, pero ¿cómo se organizaban socialmente? Recuerdo que dijiste que tenían un rey. Pues al igual que todas las civilizaciones e inicios de las desigualdades sociales, también se van a organizar por castas o clases sociales. Es decir, ¿se organizaron como una civilización ya más en forma? Sí, en este periodo se sentaron las bases del famoso sistema de castas indio, donde los arios quedaron hasta arriba de la pirámide, dándole importancia al color de la piel. Por ello, el concepto de Varna, que quiere decir color. Con base en el Varna, la sociedad indo-aria estableció 4 grupos desiguales y estratificados, donde no se podía escalar y cada grupo tenía derechos diferentes. ¿Y cuáles eran esos 4 grupos? Pues hasta arriba estaban los brahmanes, que eran los maestros y los sacerdotes. Se encontraban en la cúspide de la sociedad. Luego siguen los kshatriyas, que eran príncipes y guerreros. Luego los vaishyas, que eran los mercaderes y comerciantes. Los sudras, que eran los trabajadores, labradores y esclavos. Y al final de la pirámide estaban los parias, que también eran los más oscuros de piel. Para dar legitimidad a su organización de castas se les ocurrió el karma, el que decía algo así como: si te portas bien en esta vida, puede que nazcas en una mejor posición social en la otra vida. Entonces, los mejor posicionados eran los brahmanes y encontraron la forma de que las personas aceptaran esta organización por casta, ¿cierto? Así es. De acuerdo con esta clasificación, los brahmanes ocupan la posición social más alta en el orden social indio. El brahman era el encargado exclusivo de cantar los himnos del Veda para ofrendar los sacrificios. El canto de estos himnos estaba prohibido para el resto de los habitantes. De ahí la importancia y el prestigio de los brahmanes. Eran gente sumamente especial, por ello aquello de que el conocimiento es poder. Muy bien. Entonces, como religión védica que quedó cada vez más alejada de la creciente mayoría de la población, surgieron religiones antibrahmánicas, como el budismo y el janaísmo. Dentro del propio brahmismo crecieron las raíces de una religión más abierta y popular. Este es el origen de la diversidad religiosa que caracteriza aún en día a la India. Y también son politeístas, es decir, que creen en muchos dioses, como hemos visto en civilizaciones anteriores. Y para que no solo te platique, los invito a ver este video sobre la historia de una de las figuras más importantes dentro de las religiones en la India, Buda, lo que nos permite además apreciar el arte desarrollado por esta extraordinaria civilización. Históricamente, la pintura de los manuscritos en la India se empleó para ilustrar textos sagrados budistas, hinduistas y jainistas con fines devocionales. Las cubiertas de madera para proteger los manuscritos también fueron pintadas con iconos o escenas narrativas como estos episodios de la vida del Buda. Estas pastas son ejemplos de la tradición original india de la pintura de los manuscritos que pervivió en Nepal hasta el siglo XVIII. Las imágenes le advierten al lector: prepárate para encontrar en este texto sagrado el modelo para una vida perfecta, como la seguida por Buda en la senda de la iluminación. Partiendo del cielo, el futuro Buda anuncia que iniciará su último nacimiento. Regresará al mundo como el príncipe Siddhartha Gautama para alcanzar la iluminación e integrarse al estado eterno del nirvana. Aquí vemos a la reina Maya soñando con un elefante durante su concepción mística y ahora sujetándose de la rama de un árbol para dar nacimiento al áureo Siddhartha Gautama por su costado. Cuando el recién nacido da sus primeros 7 pasos, 7 flores de loto emergen del suelo y los dioses
visibles en el cielo, se regocijan. Crece y se educa mientras permanece encerrado en el palacio de su padre, hasta que decide renunciar a su vida principesca. Huye en secreto en su caballo blanco en pos de la iluminación. La vida del Buda continúa en la cubierta posterior. Comienza años de extrema austeridad, con el corte ritual del cabello, y ya emancipado, soporta las pullas de sus torturadores. Tras fallar en su intento de alcanzar la liberación por esos medios, decide seguir una senda más razonable, el justo medio, y acepta arroz y leche ofrecida por su yata, una mujer del pueblo. Así, puede al fin vencer a Mara, la fuerza de la ilusión, quien ha enviado a sus demonios e hijas con el fin de seducirlo a través del miedo, la lujuria y el apego, aflicciones terrenales que mantienen atrapados a los humanos en los ciclos de nacimiento, muerte y reencarnación, lo cual conduce inevitablemente al sufrimiento. Habiéndose liberado de los obstáculos hacia la iluminación, Siddhartha resiste las tentaciones y miedos. Derrotada, Mara retrocede. Entonces, Siddhartha se convierte en Buda. Ha despertado a la verdadera naturaleza de la realidad. Los dioses hindúes, Brahma, Shiva y Vishnu aclaman su victoria. Comienza así su enseñanza de la doctrina o Dharma del budismo. Aquí lo vemos sentado junto con sus primeros discípulos en Sarnath. En la escena final, somos testigos de su muerte, después de la cual el Buda alcanza el nirvana, la felicidad eterna, libre de todo sufrimiento y de las cadenas de la reencarnación. Como pudieron ver en el video, religión y arte estuvieron estrechamente vinculados en la India antigua. Sí, hay una relación muy importante entre ellas. ¿Qué te parece si vemos otro video para reconocer más manifestaciones artísticas de esta civilización? Y con ello vamos cerrando la clase de hoy. El Valle del Río Indo albergó una de las más antiguas comunidades humanas, la cual formó aldeas, cuya base principal fue la agricultura. El pueblo estaba dividido en 4 castas y cada una desempeñaba un papel específico. Arte antiguo, India. Al paso de las dinastías y de los imperios que gobernaron la India, las manifestaciones artísticas también se transformaron. Se vieron aderezadas con el influjo occidental, sobre todo con los estilos griego y romano, así como las invasiones. Arquitectura. La arquitectura evolucionó influida por la religión, por el budismo hacia el 250 a.C., después por el jainismo y el hinduismo. Se pueden encontrar desde templos con formas semiesféricas hasta otros gigantescos, con cúpulas puntiagudas y escalonadas, cubiertas con esculturas en piedra labrada y con un exceso de ornamentación y tejados piramidales. Escultura. El motivo principal de la escultura estuvo determinado por la representación de sus dioses, asociados con fenómenos naturales y su creencia en la reencarnación. Desarrollaron su maestría en los altos y bajos relieves, esculpidos en las torres y las cúpulas de sus templos. En ellos se refleja la vitalidad franca y sensual de la escultura erótica, vinculada al misticismo. Pintura. Los pintores decoraban los muros de edificios importantes con frescos de vivos colores. Además, animaban las estatuas o relieves de las divinidades con esmalte y policromía. Figuraban también genios masculinos y femeninos, hadas y demonios. Otro recurso muy difundido fueron los mandalas, diagramas o representaciones simbólicas del macrocosmo y el microcosmo. El arte de la India es muy interesante, sobre todo su relación con el misticismo. Una de las artes más extendidas por el mundo son las mandalas, aunque para la cultura india tiene un significado de su visión del mundo y el universo. Claro, las mandalas son muy conocidas. Para ir concluyendo nuestra clase, ¿sabías que Alejandro Magno, en su afán por extender el reino de Macedonia, conquistó algunas tierras de la India? Y ya como Alejandro Magno ganó la invasión de los reinos, sufrieron una mezcla cultural indo-greco-persa.
Qué interesante, eso no lo sabía. Bien, para ir cerrando, ¿qué te parece si cerramos todas las civilizaciones que hemos visto hasta el momento con el mapa que tenemos aquí? Vamos a ir trabajando el mapa de características de una sociedad para considerar la civilización. Y bueno, una de las características principales es el que debe de tener un cuerpo de agua cercano, río o mar, ¿vale? Debe tener también el desarrollo de la agricultura, gracias a que tienen un cuerpo de agua cercano. Y ya con eso van a ir desarrollando la domesticación de animales. Ya teniendo sustento de alimentación, les va a dar tiempo para hacer trabajo artesanal con metales o materiales de la región. Recuerda que anteriormente trabajaban con la piedra. Luego se van a empezar a organizar por clases sociales y igual, como les va a empezar a sobrar comida, animales, les va a empezar también a sobrar artesanías, van a iniciar con el comercio. Y recuerda que este intercambio es a través del trueque. Después, pues van a empezar a hacer también una construcción más elaborada de sus viviendas y van a desarrollar un sistema de escritura. Finalmente, van a desarrollar un sistema de creencias religiosas. Estas, algunas van teniendo orden, otras no, pero todas ellas son características en común de las civilizaciones. Te invitamos a que en casa tú puedas plasmar este mapa mental y decorarlo a tu gusto, siempre y cuando retomes los puntos más importantes de lo que es una civilización. Pues Vero, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ti por haber participado en la clase y esperamos que les haya gustado mucho. Agradecemos a los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Hemos terminado con Civilizaciones a lo largo de los ríos, India. Y espero lo hayan disfrutado tanto como Vero y yo. Hasta la próxima.